Él es José Oliveiro Cano Gallego, hijo de José Cano y María Bernarda Gallego, hermano de Carlos, Diana, Camilo y Jairo, esposo de Erika Rojas y papá de María Isabel y Juliana. José Cano nació el 6 de octubre de 1979. Estudió la escuela primaria en la Escuela Rural Manuel José Sierra de la Vereda Alto de la Virgen y terminó el bachillerato en el Colegio Romeral. José es contador público de la Universidad Católica de Oriente y especialista en enfoque práctico en normas internacionales de información financiera con el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales. Actualmente culmina el pregrado de Derecho en la Universidad Católica de Oriente. Daniel, Guarne debería votar por José porque soy un profesional formado, convencido de que acá tenemos un equipo muy íntegro que se dedicó a hacer un diagnóstico de la realidad de Guarne. Hoy conversé con José Cano, que después de una apuesta de un grupo de amigos, vecinos, empresarios, familiares y líderes comunitarios, decidió ser aspirante a la alcaldía de Guarne. Yo soy Daniel Urrea y les doy la bienvenida a Oílo Podcast, temporada 1, Guarne a las urnas. José, ¿qué más? Voy a empezar esta entrevista por donde normalmente terminan, y es ¿por qué Guarne debería votar por José? Daniel, Guarne debería votar por José porque soy un profesional formado, convencido de que acá tenemos un equipo muy íntegro que se dedicó a hacer un diagnóstico de la realidad de Guarne, que tenemos la información estadística de cómo estamos actualmente y lo proyectamos a largo plazo, porque Guarne carece de ese liderazgo político. Ese liderazgo político lo hemos perdido gracias a que hemos actuado de manera muy individual. No proyectamos el municipio a jalonarlo y a proyectarlo hacia un futuro. Y eso hace que en la actualidad el municipio se vea tan atrasado. José Cano y su equipo de trabajo se tomaron esa tarea de poner a Guarne a ese nivel que lo buscamos no solamente las personas que hoy lo habitamos, sino para esas generaciones futuras. Tenemos que generar proyectos a largo plazo, tenemos que generar proyectos de región y estar unidos para desarrollar y crecer nuestro municipio. José, el programa Guarne sí plantea o inicia hablando de 4 principios. Hay uno que me llama mucho la atención o que fue el que primero me capturó. Ok, bueno, entonces hay 5, pero hay una que habla de una administración municipal al servicio del campo y son de los primeros que se atreven a nombrarlo realmente así. ¿Por qué? Es que Guarne tiene el 65% de población rural. Con ese 65% de población rural tenemos que integrar lo urbano con lo rural. No podemos abandonar ese campo, no podemos abandonar esas veredas agrícolas, no podemos descuidar y dejar en ese abandono tan tremendo que tiene la zona silletera. Estamos perdiendo ese territorio que tenemos en la zona de San Ignacio, de La Palma, de todas esas veredas del Porvenir, de todas esas veredas que hacen parte de Guarne, pero que Medellín es quien le soluciona todo, que Guarne se descuidó, que Guarne abandonó, que ellos son los que Medellín soluciona salud, seguridad, educación, servicios públicos, que están totalmente desconectados con el municipio, que ellos para venir a Guarne se demoran 1:30 o tienen que pagar un peaje, y que no nos hemos interesado en mirar cómo les vamos a ayudar para que no sea tan costoso venir a Guarne. O sea, ni para venir al predial, a pagar el predial tienen facilidad. Entonces, Guarne y el proyecto Guarne, sí, nuestro equipo, hace que crezcamos, que sabemos que Guarne tiene un gran desarrollo industrial, pero que no podemos dedicarnos solamente a eso. Queremos que esos niños, que esos jóvenes, que esas generaciones futuras se queden en el campo, porque ¿quién dijo que ellos no pueden aprender otro idioma? ¿Quién dijo que ellos no pueden tener educación de calidad? ¿Quién dijo que ellos no pueden hacer uso de las tecnologías como realmente lo está exigiendo en estos momentos ese mundo y esa globalización económica? Es que yo hablo desde mi experiencia, porque vengo de una vereda, porque me graduó en un colegio público y sabemos que nos ha tocado competir con profesionales de universidades muy buenas. Y en su gran mayoría mi experiencia laboral ha sido en el campo privado, que también llevo más de 10 años de experiencia en el campo público, pero que para sostenernos en el campo privado tenemos que ser buenos. Allá no cargan zánganos, allá no cargan perezosos. Y nosotros hemos sido berracos y le hemos demostrado al pueblo que sí somos capaces.
Por eso esa experiencia que tenemos en lo profesional, en el campo privado, la vamos a implementar en el campo público, la vamos a meter en la administración de acá de nuestro municipio de Guarne. Vamos a ir haciendo recorridos por las diferentes dimensiones, pero yo quiero que empecemos también hablando, José, de un tema que es diferencial dentro de los planes de gobierno, y es que ustedes hablan de la propuesta dentro de la dimensión ambiental, plantean el diseño de una red de acueducto y alcantarillado que iría desde el Alto de la Virgen hasta Garrido. Cuando hablamos de diseño, ¿es solo el diseño o también se pensaría en la posible ejecución? Y segundo, ¿por qué por fin pensar en un alcantarillado pues, para todo el municipio? Eso surge desde una realidad. Iniciando el 2000 se empieza a trasladar la industria de la ciudad de Medellín, del área metropolitana, y ven este segundo piso acá de Guarne como esa alternativa por su cercanía, porque estamos pegados al aeropuerto, porque estamos acá en límites con la ciudad de Medellín, con Río Negro, porque integramos ese Valle de San Nicolás y estamos a 21 kilómetros de la ciudad de Medellín. Se inició un desarrollo económico y un asentamiento industrial y se aceptaron esas empresas, pero sin ese diagnóstico que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno. Es que si no tenemos el diagnóstico, pues no vamos a plantear soluciones efectivas a esa problemática que tenemos hoy. ¿Por qué decimos diseño? Porque es un proyecto demasiado costoso. Si yo digo construir esa red y esa planta de tratamientos de aguas residuales, estoy siendo un mentiroso con el pueblo, porque vale más de 600.000 millones de pesos. Eso es muy costoso. Entonces, casi que si le invertimos todo el presupuesto de Guarne, no somos capaces de construirlo. El año pasado facturamos 128.000 millones. Y si multiplicamos eso por 4 son 500.000 millones de pesos, y construir eso supera los 500.000 millones. Dejamos a los estaderos solos. Les exigimos que cumplan con una cantidad de requisitos de tipo ambiental. ¿Y dónde está el trabajo y esa integración? Secretaría de Medio Ambiente, Cornare y Municipio de Guarne. Entregamos licencias a diestra y siniestra, sin verificar ese impacto, sin analizar qué es lo que esas empresas que están solicitando asentarse acá en Guarne producen. Es que Guarne es una industria, Guarne es un municipio, Guarne es una empresa muy importante, pero no hemos tenido la fortuna de tener los gerentes que la visionen, que la proyecten y que trabajen por Guarne como lo que realmente debe ser. Esto no está para mostrar cifras financieras. Esos indicadores financieros no dicen nada cuando yo voy al campo y no tengo servicios públicos, cuando no tengo una lámpara, cuando tengo las vías totalmente deterioradas, cuando los acueductos están funcionando el uno por un lado, el otro por el otro. Tenemos una cantidad tenemos 2 centros poblados. ¿Qué está pasando con Chaparral? Allá necesitamos una inversión muy fuerte. Allá esa red la necesitamos en Chaparral. Esa red la necesitamos en el Alto de la Virgen, la necesitamos acá, entonces la necesitamos por la sede nacional. Pero es que no hemos tenido la fortuna de trabajar con personas que realmente sientan y le duelan este territorio, que sientan a Guarne y que proyecten a Guarne hacia un futuro. Estamos convencidos de que el programa de gobierno nuestro es el mejor programa. Lo estamos trabajando, lo estamos analizando, y ahora que estamos haciendo ese trabajo y mirando tantas cosas, nos damos cuenta que sí es verdad, que sí le trabajamos y que llevamos 4 años en este proceso, que tenemos profesionales muy buenos y el resultado que estamos obteniendo es muy positivo, y que tenemos que tener un objetivo claro, porque de lo contrario nos encontramos la alcaldía y no nos lo vamos a encontrar, nos la vamos a ganar, y tenemos que hacer un buen papel. No tenemos que llegar a ser unos convidados de piedra. Tenemos que trabajar de la mano de la gobernación, tenemos que integrar a Cornare, tenemos que integrar a esa empresa privada, tenemos que jalonar y gestionar proyectos de la nación, porque necesitamos recursos. Guarne tiene buenos ingresos, pero con los ingresos no alcanza a solucionar la problemática que hoy tenemos. Y con energía y agua, por ejemplo, José, ¿qué hacer? Pues no
No es ningún secreto que incluso las grandes empresas han querido empezar como a poderlas, no sé si la palabra sea controlar o manejar ese tipo de recursos. Por ejemplo, ¿qué hacer con el agua? Que sigue siendo de la empresa de servicios públicos, pero hemos tenido el interés, por ejemplo, de EPM. ¿Cuál es la solución para Warner? Fortalecer esos acueductos veredales, fortalecer la empresa de servicios públicos. Tenemos una gran riqueza en nuestro territorio, en esa zona rural, en esas 37 veredas. Nosotros somos regionalistas y como guarneños queremos la empresa nuestra. Yo propongo que manejemos estas empresas de manera responsable, que no dejemos el campesino solo. Es triste ir a las veredas y observar que a los campesinos los dejaron cuidando el bosque. Los dejaron a ellos haciendo la tarea que tiene que hacer el municipio. Porque hay una disculpa que adquirir esos predios es muy costoso, pero el municipio de Guarne tiene muchos predios acá en zona urbana, en zona rural, que puede permutar con esos propietarios de esos predios. También destinar un recurso y gestionar, porque ese tema de calentamiento global, de cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, hacen parte de esa dimensión ambiental. Nosotros la tenemos en cuenta. Por eso es supremamente importante que no dejemos el campo solo, que trabajemos de manera íntegra, que adquiramos esos predios, porque como inicialmente le respondo a su pregunta, al campesino lo dejaron solo y después de que el campesino cuida, llega una empresa a parcelar y cuando el campesino va a sembrar su producto, no lo dejan. Pero cuando la empresa llega a parcelar, solita, ahí sí Cornare no hace nada, ahí sí el municipio no hace nada. Parte de esa indignación social es la que tenemos hoy en Guarne. No solamente para esta dimensión ambiental, para muchas cosas, pero en especial no estamos cuidando el recurso. Le estamos vendiendo el recurso hídrico a la industria, al comercio, porque la pagan más cara. Y estamos dejando a la comunidad que ha cuidado el agua sin agua. Le estamos cerrando la llave al nativo, a la sociedad, al campesino, al que ha luchado y al que ha cuidado este territorio, y se lo estamos vendiendo al que nos está interesando más la plata. Está el recurso económico por encima de cualquier cosa. Si hay algo que tenemos que cambiar como seres humanos, es esa ambición tan grande que hay por el dinero y meterle ese tema de valores, de respeto, porque aquí no importa nada. Yo creo que están haciendo una cantidad de cálculos matemáticos, cuál es el presupuesto de Guarne, y basados en ese presupuesto le vamos a apostar, porque valga lo que valga la campaña, aquí todo se vale para ganar la alcaldía. Pero las ideas y las propuestas van a ganar, y soy un convencido, y por eso le apuesto a Guarne, porque esa maquinaria la vamos a vencer. Ya vamos a hablar de eso sobre el cierre. Hablando de la comunidad, José, de la llegada de industrias, cada vez se asientan más, tenemos más. Sin embargo, es un municipio que tiene 13-14% de desempleo. Y además, en lugares, por ejemplo, San José, que es uno identificado como un corredor industrial, el desempleo supera el 20%. ¿Qué está pasando, hombre? Porque al guarneño no le dan trabajo. Porque al guarneño se han dedicado, porque la educación es mala, porque en los últimos 20 años hemos descuidado ese tema de educación, y si no capacitamos y no formamos estos jóvenes, no van a tener con qué competir. Salen al mundo laboral a ser operarios, a ser vigilantes, a ofrecer los servicios de aseo. Y tenemos que preparar al guarneño para algo más fuerte. No podemos hablar en general de que no todas las personas están en condiciones pues de aplicar profesionalmente a cargos importantes, porque aquí en Guarne hay mucho talento, hay profesionales muy buenos en todas las áreas: salud, deporte, cultura, ingenieros, abogados, economistas. Aquí hay unos profesionales muy buenos y hay mucho talento. Pero lo triste es que esos profesionales no encuentran la oportunidad de trabajar acá en Guarne y se tienen que ir para otro lado. Le apostamos a que esa inteligencia, esa fuga de cerebros no se siga presentando.
de que hagamos esa alianza con la empresa privada, de que el municipio tiene 4 empresas descentralizadas, de que hay unas secretarías muy importantes y que han crecido mucho, y de la mano con esos profesionales que buscan tener empleo en Guarne, vamos a trabajar. La prioridad nuestra va a ser trabajar con el guarneño por ese Guarne que realmente necesitamos posicionar. Y esa educación entonces debe empezar realmente desde las escuelas, ¿cierto? Desde el inicio. Ustedes plantean prevenir incluso la mejora de la infraestructura, no esperar que ocurra el problema, sino mejorar la infraestructura o hacerle el mantenimiento. Hablan también de la posibilidad de mejorar el transporte y la alimentación, que es algo que los que estamos en el pueblo pues nos hemos acostumbrado a que 2 cuadritas, media cuadra, pero resulta que para el guarneño de la vereda no es tan fácil ir hasta la escuela. Y mucho menos pensar en estudiar cuando yo tengo hambre. ¿Cuánto le vale todo eso, José, al municipio? Queremos construir sobre lo construido. Queremos recuperar esas instituciones que están en el abandono. Queremos llegar a esa zona rural a mejorar esa infraestructura que hoy tenemos. No soy tan amigo de esos tiquetes estudiantiles que hacen que los niños se desplacen desde la zona rural hacia la zona urbana. ¿Por qué? Porque es que un niño, si está al lado del papá, de la mamá, pues ellos van a tener más control. Aquí un niño se viene desde una vereda y la solución no es darle el tiquete y que se venga en la chiva o en la micro, porque ese niño puede entrar o no entrar a la institución y se queda en la calle cogiendo malos vicios. Entonces por eso no le ha puesto tanto a eso. O sea, sí muy importantes los tiquetes para algunas cosas, no es que esté en contra totalmente pues, de esos tiquetes, pero me parece más fácil llevar buenos docentes a esa institución, hacer alianzas con el SENA, hacer alianzas con el Politécnico, con la universidad, o sea, llevar a cabo bien todo ese tema de U digital, programas y proponemos esa jornada única. Totalmente de acuerdo. Un joven, un niño con hambre, pues no puede. Entonces, ese programa de educación escolar, ese PAE, se tiene que llevar a cabo como realmente lo merecen y es un derecho de nuestros niños. Proponemos una administración seria, responsable, donde ataquemos ese tema de educación. Estamos observando que hay programas que porque estemos en la zona rural y si a nosotros no nos gusta el tema agrícola, pero queremos perfeccionar ese tema técnico, queremos aprender otro idioma, porque hay un turismo que está creciendo en Guarne, porque el Alto de la Virgen tiene turismo religioso, porque hay partes donde le podemos apostar al turismo ecológico, porque ese tema cultural de la zona silletera lo tenemos que jalonar, por esa cantidad de glamping que están llegando a nuestros territorios. Hemos analizado una cantidad de factores que hacen que tenemos que pensar más allá. La educación es un factor fundamental para que se desarrolle nuestra sociedad. Nosotros somos unos convencidos de que le vamos a dar muy duro a la educación, pero eso sí, no podemos pretender o tener la disculpa que necesitamos construir un megacolegio para que las cosas se den. O sea, el 1 de enero del 2024 tiene que iniciar el proceso, pero tenemos que tener objetivos claros, no podemos llegar a improvisar. Tenemos que trabajar sobre lo construido, no podemos llegar a tumbar colegios y armar, porque nos vamos a caer en la disculpa de que 4 años y queda un elefante blanco para la administración. Yo creo que estamos cansados de elefantes blancos. No necesitamos más elefantes blancos, ya es justo con lo que tenemos. Y además de la infraestructura, por ejemplo, ustedes hablan también de la segunda lengua, cómo trabajarla. Y pensemos la segunda lengua, no solo en inglés. Yo pensaba algo y es, de pronto han considerado la posibilidad de otro tipo de habilidad, el braille, la lengua de señas colombiana. Porque voy a poner un ejemplo y es muy claro. Los suegros míos son sordos y cuando tienen alguna situación de salud en el hospital no hay quien los atienda y siempre depende de otra persona que vaya a su hija para que cómo hacer, porque eso también hace parte de la educación, no es solo un asunto social, es un asunto de educación también. Por eso es tan importante el tema de diagnosticar. En el diagnóstico nosotros encontramos que tenemos más de 500 habitantes con una distinta, por ejemplo, que no pueden, con dificultades para oír. Tenemos más de 3.000 personas en esas condiciones.
pero esos 3.000 personas son guarneños que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud. No solo le apostamos al inglés, no solo queremos esa segunda lengua para promover el tema laboral, para hacer crecer el turismo, no, sino que lo que me acaba de decir, vamos a una institución de salud y quedamos incomunicados por falta de tener profesionales en el campo. A todo eso le apostamos, construyendo sobre lo construido, avanzando, pero que realmente el presupuesto de educación se ejecute como tiene que ser. Que ese secretario de educación sea un gerente, que ese gerente y todas las dependencias, no solo en educación, sino que todos los secretarios sean unos gerentes que gestionen, que consigan recursos, que miren esas realidades que tenemos hoy en nuestro municipio, que ayuden a llevar alternativas de solución. Qué importante que toda esa dimensión en educación la podamos llevar a cabo, trabajándole fuerte. Y el trabajo en educación fue hecho con muchos profesionales, y profesionales todos de acá, que les tocó salir a conseguir empleo y a trabajar por fuera, y que quieren estar acá. Muy bien, José. ¿Y la seguridad, qué hermano? Seguridad, entendamos seguridad. Yo lo hablaba esta semana con alguien y le decía, es que seguridad no es solo al señor que le están robando la esquina. También tenemos otra cantidad de cosas que a lo mejor no vemos, como la presencia de grupos de microtráfico, otro tipo de actividades delincuenciales que hacemos en Guarne. Tenemos que apoyarnos de la tecnología, tenemos que recuperar esa confianza entre el ciudadano y la policía y las instituciones que tenemos acá en nuestro municipio. Tenemos un batallón muy cerca, pero todo está desarticulado, todo funciona por islas. Hoy la propuesta es que integremos, que traemos de la mano del ejército, de la empresa privada, de la policía, del Gaula. Todo ello lo tenemos que traer acá a Guarne y tenemos que apoyarnos de la tecnología. Ese centro de monitoreo tiene que funcionar. Eso no puede estar con una cámara funcionando y las otras no. Y que no nos importa eso. Se gasta una cantidad de recursos en eso y vemos que la efectividad no es. Estamos con una administración inoperante. Eso tiene que cambiar. Hay recursos con que llevar a cabo y poner a operar y poner a rodar esto como lo necesitamos. Es que es una necesidad. Y la seguridad es, si nosotros no le apostamos fuerte a la educación, estos muchachos van a estar como materia prima para integrar esos grupos delincuenciales, para ser parte de ese nicho de personas que hacen parte del microtráfico y de tantas cosas, y con una problemática más grande, que es que estamos cerquita de esa área metropolitana, es que ya casi que somos área metropolitana, entonces tema supremamente difícil. Aquí no nos demoramos 15 minutos para llegar a Zamora, para bajar a Copacabana, y tenemos salidas por todos lados. Aquí salimos por el Zango, a la antigua vía Medellín, llegamos al Alto de la Virgen y ahí estamos en Copacabana, estamos en Bello. Y además estamos cerca de la parte más compleja socialmente hablando del área metropolitana. El norte de la ciudad. Que es el norte. Esa es una realidad. Por eso le apostamos a trabajar con secretarios de la región, porque hay gente que no conoce dónde está ubicada una vereda, dónde está ubicada la otra. Y es triste que nuestros secretarios de despacho no conozcan el territorio. Si no conocemos el territorio y estamos trabajando para ello, ¿qué soluciones le vamos a dar? Y hay casos que no conocen ni el mismo pueblo, ni la zona urbana. Pero bueno, ustedes hablan también de la Casa de la Justicia. ¿Cómo entraría a funcionar eso o en qué consiste esa propuesta? Esa propuesta es una propuesta también para recuperar confianza, para ser más efectivos, para que la justicia no sea solamente para ese campesino que está cuidando el bosque y que cuando hace cualquier anomalía de una si opere, si vaya a la inspección, si lo ponga a voltear. Tenemos que recuperar ese territorio justo para todos, para que no sea solamente para los de Ruana. Tenemos que ser más efectivos, más contundentes, y sabemos que esa va a ser una herramienta
muy importante para nosotros como guarneños. No solamente para integrar ese tema a todo ese tema regional, a todo ese tema nacional. Nosotros que tenemos que mirar a Guarne como lo que realmente es, como ese municipio de segunda categoría. Es que nosotros cambiamos de una manera acelerada de quinta, de cuarta, de tercera, y pasamos a segunda con un año de pandemia. Mire lo fuerte que es Guarne y lo importante que es Guarne para esta región, para Colombia. Yo creo que los guarneños no entendemos la realidad que hoy tenemos. Por eso le hacemos una apuesta grande al tema de justicia. Por eso miramos y analizamos esa realidad y le apostamos a que en eso tenemos que trabajar, porque ya la gente quiere solucionar las cosas por sus propios medios, porque la gente no cree. La gente dice, yo voy allá, ya no me solucionan nada. Y eso se volvió un negocio. Dicen, no, es que allá todo lo paran, allá todo lo frenan. Ese proceso lo esconden, ese proceso no. Aquí no hay confianza en la justicia, no hay confianza en la administración. Eso es lo más triste. Educación, entonces. Vuelve todo un proceso. El espacio público, José, es otro tema que empieza a ser muy importante y curiosamente en los últimos años incluso creo que es donde más se ha cedido, presencia de vehículos donde no deberían haber. Los mismos negocios comenzaron a apoderarse incluso de las aceras, puertas atravesadas, localcitos, chasitas, vehículos parqueados incluso en el parque principal. ¿Cómo logramos recuperar eso? Porque curiosamente en el espacio o en la alcaldía de las personas fue cuando más espacio perdimos. Tenemos un estudio de movilidad que no... Un estudio de movilidad inoperante que es como un convidado de piedra. Una secretaría de movilidad que no está dando los resultados que se esperan. Parte de esa inoperancia es el resultado que estamos obteniendo en eso. Guarne hay que mapearlo. Guarne hay que mapearlo y hay que tomar decisiones para poder desembotellar este municipio, para poder conectar con esta vía que atraviesa nuestro municipio. Aquí estamos conectados, aquí estamos cerquita de la autopista Medellín-Bogotá, pegaditos a la Medellín-Bogotá, pero no conectamos, no tenemos entrada. ¿Por qué no hacemos parte? Porque es que, como inicialmente hablábamos, el diagnóstico de este municipio es pésimo. Entonces, cuando uno sale para una parte y no tiene un objetivo, cualquier ruta le sirve. Acá no tenemos ni entrada ni salida. Duele que en el patio de Guarne entren los vehículos pesados a reversar. Ahí en la plaza de mercado, ese es un retorno que lo había comprado cuando estaban haciendo la autopista Medellín-Bogotá. Eso lo metieron a Guarne y como guarneños, ver ese trancón a las 5 de la tarde preocupa, duele. Y eso es el fruto de hace 30 años, una mala planeación. Ese es el resultado que obtenemos en movilidad. Y eso se ha continuado evidenciando. Pero José confía en que se puede dar marcha atrás, pues estamos en un punto en el que aún podemos salvarlo. Por eso Guarne sí, por eso soy positivo y por eso aplico y coloco mi hoja de vida a los guarneños para tomar decisiones y ayudar a desarrollar y a posicionar nuestro municipio en lo que necesitamos. Claro que sí se puede. Compro Río Negro en Llano Grande. No vamos a ser capaces nosotros. Sí, hay que tomar decisiones que nos van a ayudar a salir de ese anonimato, a llegar a esa otra realidad que es la que buscamos nosotros como guarneños. Ok, listo, José. Problemáticas de migración. Es un tema que curiosamente pocos han tratado dentro de todos los planes de gobierno y que lastimosamente hemos invisibilizado. Y es entender que, y ya no es un secreto, pues a Guarne llegan muchas personas, no solo del extranjero. Entendamos migración, los que se están viniendo de la ciudad a vivir acá, los que llegan de otros lugares, de otro departamento. ¿Cómo le vamos a dar manejo a eso? Porque eso también es algo que se nos está saliendo de las manos, que nunca lo pensamos, no lo consideramos y ahora estamos pues como en un punto de que no sabemos qué hacer con eso. Dentro de esa dimensión social, por eso le apostamos duro al tema de educación, de salud, de seguridad,
Y cuando estamos hablando que tenemos que preparar un territorio no solamente para los que estamos acá, sino para las personas que llegan, Guarne no es ajeno a esa realidad. Guarne no es ajeno que hay una cantidad de personas que están llegando, que tenemos que prepararnos y reforzarnos para atender esa problemática. Hoy vemos que hay sectores donde el tema de seguridad es complejo por esas personas. Eso le tenemos que actuar duro, tenemos que ser determinantes, tenemos que recuperar la autoridad. Y nosotros, por más que queramos frenar eso, eso va a llegar. O sea, esa cercanía que tenemos con la ciudad, esa cercanía que tenemos con el aeropuerto, hace que la gente llegue a Guarne y se quede. Por eso es importante en esa dimensión social tener en cuenta a esos migrantes, a esas personas que llegan acá. Porque cuando vamos a otro territorio queremos que nos atiendan bien, pues nosotros vamos a atender bien al que llegue y el que esté funcionando como no debe ser, la autoridad va a ser contundente. Aquí es de decisiones, aquí es de que la autoridad tiene que actuar y que vamos a recuperar la confianza y que se premia al que haga las cosas bien y se castiga al que haga las cosas mal. Y si necesitamos unirnos con la empresa privada, gestionar para que tengamos más pie de fuerza, trabajar de la mano del Ministerio de Defensa, lo tenemos que hacer. Aquí tenemos que gestionar y tenemos que trabajar y tenemos que ser determinantes para poder dar solución a una gran problemática que se nos avecina. Es decir, bienvenidos, pero sí se van a vincular dentro de las dinámicas positivas para el municipio. Están las puertas abiertas, si no la van a hacer bien, también que reciban el peso de la ley. Por eso esa Casa de Justicia va a actuar y va a trabajar como tiene que ser. ¿Y en dónde van a vivir ellos y los guarneños? Ustedes hablan de mejoras de vivienda, 700 en la zona rural, 300 en la zona urbana, pero han planteado la construcción de nuevas y de pronto ¿dónde se harían? Cumpliendo, porque es que vamos para un periodo donde el plan de ordenamiento territorial se tiene que actualizar. Esa es una de las partes a las cuales nos enfocamos y les trabajamos. Claro que sí, hay unas zonas que nosotros, el tema urbano se tiene que extender, pero cumpliendo con toda esa normatividad que tiene que ver con servicios públicos, con calidad en los servicios públicos. O sea, vamos a trabajar muy unidos y vamos a programar y proyectar muy bien el municipio para que esa problemática que tenemos hoy no siga, a legalizar y a dentro de la norma, a cumplir con todo lo que con todos estos grandes retos que se vienen en el futuro. José, ¿y las mujeres qué? ¿Cómo entran en el plan en Guarne? Hacen parte activa. Si usted observa esa dimensión social, las mujeres son parte activa de Guarne y son el 50.5% de los habitantes. Hoy tenemos más mujeres que hombres en nuestro Guarne, en nuestro municipio, en este territorio. Entonces, las mujeres ya pasan a un plano activo de que ese machismo tiene que quedar a un lado, de que tienen que salir a ayudarnos a dirigir, a ser parte íntegra de estas secretarías, a gerenciar las empresas, a trabajar con nosotros. En Guarnesí, ahora sí, Guarne en Marcha, hace parte muy importante las mujeres. Nosotros vamos a trabajar con esos guarneños y esas guarneñas que quieren que Guarne se proyecte. Aquí las queremos contagiar con ese tema positivo, que ellas sí hacen parte de la solución a la problemática que tenemos hoy y son bienvenidas. Con ellas queremos trabajar y ser positivo en este municipio. Estamos ya como redondeando la charla, José, y nos falta también una parte muy importante que históricamente no hemos reconocido o que no le hemos dado el valor que deberían tener dentro de los gobiernos, y es el adulto mayor, que terminamos resolviendo la vida del adulto mayor con un subsidio y dándole un programita al mes. ¿Cómo lograr vincularlos? Ustedes tienen varias líneas en las cuales hablan para que ellos realmente se sientan parte de la sociedad. Vea, el adulto mayor en Guarne, estas personas de tercera edad, son el 15% de esos 61.000 guarneños. Estamos 10.000 guarneños que son adultos mayores, que en su gran mayoría no tienen pensión, que les tocó trabajar muy duro, no 8 horas, sino 12, 14 y hasta más, que hoy están solos, que hoy están atravesando una situación muy difícil
que están muy retirados, que las vías están muy malas y que vienen a tener salud acá en Guarne y que lo que tenemos es un atraso muy grande en el tema de salud. Que hay una cantidad de adultos mayores que necesitan cuidadores. Porque cuando alguien está enfermo, no es solamente la problemática de ese señor que está enfermo, de esa señora que está enferma en una cama, sino que no tienen la capacidad económica para brindarle el alimento, que no tienen una cama adecuada, que no tienen una silla de ruedas, que no tienen con qué pagar un transporte. No soy amigo de los subsidios, pero ese tipo de personas sí les tenemos que ayudar económicamente. Porque porque la están pasando mal y son pegaditos. Hay gente que está acá a 10 minutos del parque y que no tienen lo básico. Por ellos tenemos que trabajar, a ellos les tenemos que ayudar económica. Pero es una realidad, es que aquí el tema de servicios públicos, por ejemplo, es difícil. Aquí necesitamos alcantarillado en muchas zonas de Guarne. Cuando hagamos el estudio, yo creo que vamos a tener más de 2 centros poblados, porque hay zonas donde realmente es mucha la población que está conglomerada. Entonces, a eso le vamos a apostar. Y hay adultos mayores que necesitan, por ejemplo, que tienen problemas, que necesitan estar conectados a una pipeta de oxígeno, y que el 3% de estos guarneños no tienen energía eléctrica. 1.800 familias, más de cerca de 2.000 personas que no tienen energía eléctrica. Aquí en Guarne, un municipio de segunda categoría, a 21 kilómetros de la ciudad capital del departamento de Antioquia. Una vía que nos atraviesa y conecta Medellín, Bogotá, las 2 principales ciudades del país, pegaditos de la zona de embalses, de la zona de las represas, y que no tengamos energía. Preocupa bastante. Y eso es algo a lo que estamos enfocados y eso es algo a lo que le tenemos que dar solución. La última para que hagamos una actividad, José. Hace, no sé, 15, 20 años le preguntaron a un exalcalde a qué se venía Guarne. Y pues fue muy famosa la respuesta. 20 años después, ustedes hablan y plantean la creación de un plan turístico municipal. ¿A qué se viene Guarne? El plan turístico municipal. ¿A qué se viene Guarne? Guarne tiene mucha riqueza. Si hay algún municipio que tenga cultura es Guarne. Aquí tenemos cultura la que usted quiera. Aquí tenemos unas chivas hermosas, aquí tenemos cultura religiosa, aquí tenemos cultura silletera, aquí tenemos una ruta turística y ecológica muy hermosa. Aquí se han asentado empresas súper importantes. En Guarne hay 13 empresas multinacionales y cada día está creciendo más. Los guarneños no valoramos esa riqueza que tenemos. Esos 61.000 guarneños, administrando bien estos recursos, podemos vivir muy bueno y podemos tener un gran futuro acá en Guarne. Podemos trabajar acá sin desplazarnos hasta tan lejos. Esas empresas necesitan jóvenes disciplinados, organizados, con educación, con responsabilidad. Por eso somos convencidos de que Guarne sí va a ser la opción, la alternativa, la salida a muchas problemáticas que tenemos hoy en Guarne. Listo, José. Entonces, para que cerremos, vamos a hacer la siguiente actividad. Te voy a hacer 20 preguntas. Son preguntas de sí o no. Perfecto. Ok. Pero tienes la posibilidad de escoger una en la que tú quieras explicar por qué. O sea, la vamos haciendo y si sientes que en esta deberías explicar por qué, lo puedes hacer. Perfecto. Solo en una. Y yo tengo la posibilidad de preguntarte por otra del por qué. Las demás solo quedamos en sí y no. ¿Estamos claros? Correcto. Ok. Empecemos entonces con este contrarreloj. ¿Construirá un nuevo hospital en Guarne? Sí. ¿Haría alianza con algún candidato? Sí. Si la alianza indica que usted no será el candidato, ¿lo haría igual? No. ¿Votaría por otro candidato que no fuera usted? No. ¿Es Guarne un municipio seguro, José? No. ¿Es Guarne un municipio fiquero? Sí. ¿Cree que en Guarne es posible gobernar sin corrupción? Sí. ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios dentro de la administración local? Sí.
Debería volver nuestra gente al campo. Sí. ¿Es Guarne un pueblo que garantiza las oportunidades para los guarneños? No. ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? Sí. ¿Somos incluyentes? No, falta mucho. ¿Puede la comunidad LGBTI más vivir de forma abierta, libre y segura en nuestro municipio? No. ¿Cree que el Consejo de Guarne ha hecho un trabajo transparente? No. Quiero explicar en esta, ok. Quiero hacer énfasis en eso. Yo creo que entendamos que parte del atraso que tiene Guarne es que perdió liderazgo. Se perdió el liderazgo y se llegó a un punto donde los guarneños, donde esos líderes políticos no le apostaron a salir de Guarne, le apostaron a quedarse en Guarne, a ser alcaldes y volver a repetir como alcaldes. Y que eso se vio desde que inició este proceso, desde el 90 hasta hoy. Y aquí, si nosotros nos ponemos las pilas, podemos tener un diputado, tener un representante a la Cámara, tener personas trabajando por Guarne y no quedarnos solamente acá. Por eso parte de la corrupción es eso, es quedarnos acá, es apostarle y es observar que el presupuesto de Guarne se vuelve tan interesante que dicen, no, pues que yo no necesito salir para conseguir billete, aquí estamos. Nosotros queremos cambiar eso. Nosotros queremos trabajar de una manera diferente. Queremos presentarle a los guarneños una alternativa distinta. Ese es el clamor cuando vamos a las comunidades. Cuidado con esas alianzas. Cuidado, creemos en ustedes, pero ojo con las alianzas, que ahí la van a embarrar. Y nosotros trabajamos y tomamos la decisión de salir por el partido político, cuando tuvimos la oportunidad de conseguir firmas y observamos y tomamos la decisión de que no era la salida salir por firmas, de que hay procesos que quedaron marcados y que el pueblo los castiga y hoy nos cobran eso. José, ¿reelegiría alguno de los funcionarios de la actual administración para su proceso de gobierno? Sin explicaciones ya se le acabó. No. ¿Fue buena la alcaldía actual? No. ¿Tendrá la mujer un papel clave en su gobierno? Sí. ¿Terminará usted el Parque Lineal y la carrera 53? Todo lo que esté por terminar hay que terminarlo. ¿Parque peatonal, sí o no? Sí. ¿Por qué? Ese es mi por qué. Tenemos que, dentro de lo que nosotros estamos planteando, nosotros tenemos que organizar unos espacios cómodos para el comercio, para las personas en condición de discapacidad, para el turismo, para los que llegan, para las personas que son comerciantes, que necesitan una bahía para cargar, para descargar. Hoy le apostamos a que vamos a tener el tema de movilidad de una manera seria y de una manera muy responsable. Vamos a hacer un trabajo muy riguroso para que esto mejore. Somos amigos de que los cambios tienen que llegar de una manera organizada y construir sobre eso que está construido. ¿Le daría trabajo a un exalcalde? No. ¿Y toma en serio la salud mental? Totalmente sí. José, muchas gracias por venir a esta primera temporada de Guarne las Urnas de Oílo Podcast. Esperamos poder conversar con ustedes nuevamente antes de elecciones. Perfecto, muchas gracias a ustedes por el espacio, muy agradable. Qué importante este tipo de espacios.